Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. Efectivamente, la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la lucha de las mujeres iraníes en contra de la opresión del régimen teocrático en el contexto de la ofensiva iniciada por Estados Unidos el pasado 28 de febrero. Desde finales de febrero asistimos a una nueva guerra cruenta y para muchos sin sentido, la desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, con repercusiones violentas para todo el Medio Oriente e incluso parte de Occidente, como en el caso de Venezuela, lo que a muchos les parece una nueva ofensiva imperialista, para muchos otros es una liberación. En el caso de Irán es claro que para miles de iraníes dentro y fuera de Irán, los ataques norteamericanos se ven como una esperanza de que por fin el opresivo régimen religioso sea derrocado. Esto es particularmente cierto para las mujeres iraníes. En septiembre de 2022 se desataron protestas de mujeres en todo Irán tras la muerte de Mahsa Jina Amini, una joven a la que la policía moral detuvo por llevar mal puesto el velo. Todo parece indicar que su muerte fue provocada por la represión de que fue objeto tras esta detención. Nadie se esperaba que las protestas y movilizaciones de mujeres en Irán a raíz de este suceso alcanzaran la magnitud que tuvieron. Las demandas de las manifestaciones eran el fin del velo obligatorio, la igualdad de derechos para las mujeres y cambios políticos en el régimen iraní. El movimiento adoptó el lema de mujer, vida, libertad. Las movilizaciones fueron masivas, pero la represión también. Más de 14,000 personas, la mayoría mujeres, fueron arrestadas. Algunas estimaciones llegan a los 20,000, solo en los primeros meses de las protestas. Asimismo, hubo más de 551 manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad, de los cuales 68 eran menores de edad. Pero además el régimen de Irán ha ejecutado a 9 de los arrestados durante las protestas, aunque las verdaderas cifras de las ejecuciones son difíciles de saber. Todavía hay cientos de casos de encarcelados que podrían ser sometidos a la pena capital y más aún después de los disturbios de enero pasado. Pasada la represión más feroz a las movilizaciones de 2022, el movimiento no murió. El movimiento no murió, pero cambió de táctica con acciones de desobediencia civil como mujeres sin velo en la vía pública y en eventos deportivos, mujeres cortándose el pelo en público, videos en las redes sociales y manifestaciones en las universidades. La represión del gobierno siguió con nuevas detenciones, nuevas leyes más severas sobre el uso del velo, vigilancia con cámaras, drones y reconocimiento facial para detectar a mujeres sin velo o en actos de rebeldía. Asimismo, muchas de las mujeres encarceladas sufrieron torturas y todo tipo de castigos físicos. Han sido muchas las activistas, periodistas, abogadas, estudiantes y artistas que fueron encarceladas por participar en este movimiento y que siguen en las cárceles de mayor seguridad. Uno de los casos más sonados es el de Naries Mohammadia, activista de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 2023, quien ha sido arrestada 13 veces y cumple penas de prisión de hasta 30 años. Ha sido repetidamente golpeada y sufre de un estado de salud muy deteriorado. Están además Sepideh Golian o Gina Modares Gogi, periodista y activistas kurdas, respectivamente, entre otras muchas. Para diciembre y enero pasado se dieron represiones aún más fuertes contra las manifestaciones en muchos lugares de Irán por la situación económica y el hartazgo con el régimen de los ayatolas. Las estimaciones de los muertos por estas represiones van entre los 3,000 que acepta el gobierno hasta 30,000 de otras fuentes y 18,000 arrojados por filtraciones de hospitales en base a reportes médicos clandestinos. En medio de esta represión escuchamos las declaraciones de Trump sobre la ayuda que estas protestas iban a recibir de Estados Unidos. Y en efecto, cuando ya las revueltas se habían calmado y el régimen retomaba el control de la situación, se iniciaron los ataques norteamericanos legitimados con el discurso de Trump por la amenaza de la posible construcción de armas nucleares en Irán.
Trump también ha declarado que quiere un cambio de régimen en Irán. ¿Quiere esto decir que Estados Unidos es ahora el liberador de las mujeres y de la población iraní en general? Tenemos que recordar que Estados Unidos se ha arrogado el papel de liberador en muchas ocasiones, desde la Guerra de Liberación de Cuba a finales del siglo XIX hasta la invasión de Irak y de Afganistán, pasando por el derrocamiento de Gaddafi en Libia o el de Maduro en Venezuela. Claro está que en todos estos casos se trataba de regímenes dictatoriales, opresores, por más que se abanderaran con lemas tercermundistas. Pero la intervención de Estados Unidos no tuvo efectos positivos en ninguno de estos casos, como posiblemente no los tendrá en Irán. Estados Unidos no suele intervenir para liberar a nadie, sino porque le conviene a sus intereses en ese momento y en ese lugar. Esto no quiere decir que ellos, la CIA, haya incentivado las protestas o los levantamientos que precedieran a las intervenciones. Esas son falacias, parte de la propaganda de los regímenes atacados y que solo una izquierda desorientada y dogmática puede creer. La lucha de las mujeres y la de muchos sectores populares en Irán y la de su diáspora es real y legítima. El que muchos de estos sectores apoyen la guerra lanzada por Estados Unidos y la vean como liberadora es producto de su desesperación y frustración. Esta lucha antidictatorial y antipatriarcal merece nuestra solidaridad, que no debe confundirse con un apoyo a los ataques estadounidenses. En otras palabras, el uso de términos como imperialismo o antiimperialismo no son adecuados para describir una realidad tan compleja como la que estamos viendo en estas regiones. Para Radio Educación les habló Edmé Domínguez Reyes.